queremos ver, Dios. ¿Cómo están mis hermanos? Hoy terminamos la enseñanza, mis hermanos. Lamentablemente no estamos todos los que empezamos, pero todo es así. Lo ideal es comenzar y terminar. Y algunos tenemos algunos tropiezos que no podemos llegar un día a otro día, eso no importa, pero el culminar, el terminar, así mismo va a ser los últimos tiempos. Muchos empezaron y muchos no terminaron. Y parece que no es nada, pero es mucho. Porque así está nuestra vida espiritual. Tenemos que considerar, entender la importancia de la enseñanza. Porque esto es una bendición. O sea, el poder recibir la palabra de Dios sin que la estudiemos, sino apartar solo un tiempo para venir y recibirla. Wow, es una bendición. Refrescar nuestra mente y nuestro corazón, llenarnos de la palabra. Recuerdo, hay una parte donde Pedro ve que echan demonios y sacan demonios, y por supuesto eso es donde el papá que le dice a Jesús que lo ayude con su hijo y todo, y entonces el Señor saca al demonio, y Pedro, un poco preocupado, le dice al Señor: wow, Señor, ¿y nosotros? O sea, porque Pedro dijo: wow, si hay demonitos por ahí, y le pregunta Pedro al Señor, le dice: ven acá, y nosotros, o sea, como, y cuando nos echa fuera los demonios nuestros. Y Pedro le dice, y el Señor le dice: no te preocupes, Pedro, vosotros sois limpios por la palabra. Mis hermanos, hay una limpieza progresiva de santidad y de sanidad que viene a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque es implantada en tu corazón para salvarte. ¿Eh? Así que es tan necesario el conocimiento para entender que a lo mejor me pierdo el punto o, 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 o la puerta de entrada a otras bendiciones más grandes que las que yo tenía. Y acuérdese, todo lo que recibimos de nuestro Señor es una prueba. Tú vas a ser probado todo el tiempo. Todo el tiempo vas a ser probado. Y tú mismo vas a encontrar aprobación o desaprobación de Dios en lo que tú decidas. Yo siempre digo que algunas veces hay cosas que para mí son obvias, y le pido al Señor todos los días que me refresque. Es como cuando uno dice: déjame entender cómo, porque a veces que regañamos a nuestros hijos, no los toleramos, y algunas veces yo me pregunto: déjame acordarme cómo es que yo era. Entonces recuerdo, y como a veces dice la pastora, y se me pasa. Porque yo era igual. O sea,
misericordia quiero. ¿Ok? Misericordia quiero. Y tenemos, necesitamos comprender las cosas de Dios. Y yo tengo que algunas veces ir y decir, wow, es que así es, así yo lo veía, así yo lo entendía, para yo refrescar, porque claro, cuando empiezas a caminar con el Señor y empiezas a estar dependiente totalmente de Dios, tú entras en una atmósfera totalmente diferente. ¿Ok? Déjeme explicarle algo. El conocimiento de Dios, el encontrar a Dios, el ser lleno de la presencia, el tomar del Espíritu, es como entrar en otra dimensión. Entras en el reino. Esto se asemeja a estar ciego y después tener vista. Por eso el Señor dice, y vio a aquel pueblo la luz. ¿Y quién era la luz? Jesús era la luz. Porque habían tinieblas. Y donde hay tinieblas, ¿qué se ve? Se cree. ¿Usted entiende? ¿Cuántos han perdido un poco la vista? Yo a los 18, 19, 20, 25, hasta los 40, un día estoy estudiando así la palabra. ¿Y hago y qué? Falta luz en este cuarto. Voy, digo, no, voy a cambiar estos bombillos. Los cambié por bombillos de 100. Sí, le faltaba luz. Luz, que ya luz. La vista se me estaba yendo. Y hoy día veo así, digo, ¿será o no será? O sea, tengo que completar con mi mente y mi recuerdo a ver si es o no es. Ok, cuando nos entramos en esa atmósfera de conocimiento en Dios, es como un despertar. La palabra lo muestra como un despertar, como un renacimiento de tu vida, como algo que no veías, no sentías, no podías palpar, pero que ahora puedes hacerlo. Y es impresionante esto, porque cuando llegas a un punto de, de luz, o sea, que tú estás acostumbrado a esa cantidad de luz. ¿Alguno de los que están aquí alguna vez la FPL le ha cortado la luz? ¿Ah? Sí, a cualquiera le puede pasar, claro. Y, y se dio cuenta o no se dio cuenta de que no había luz. ¿Verdad que sí? Uno se da cuenta porque sabe que es luz y sabe que es tinieblas. Cuando llegas a un punto de llenura, de, de penetración con el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu, tú dependes del Espíritu, de su fuerza, de su fortaleza, de su paz. Usted sabe que es impresionante, pero si por algún momento esa luz intensa comienza a apagarse un poquito, te das cuenta así para ahí mismo reaccionar y limpias las ventanas, cambias los bombillos, si hay poca luz, tienes la capacidad de percibir poco o mucho, no si hay o no hay, sino si hay poca o hay mucha. Entonces, esto es una maravilla, esto es una bendición, porque no llegas a la oscuridad. ¿Ven? Esta es la bendición. Cuando ya estás a ese nivel, tú estás tan lejos de la puerta que te da tiempo a rectificar cada día. Porque por más que te extravías 4 o 5 pasitos y dices, no estoy yendo para adelante, es para atrás donde estoy, espérate, ¿qué es lo que hay que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y rectificas en tu vida y automáticamente comienzas otra vez a caminar hacia la luz. Cuando estás en la orillita, o sea, cuando estás en la puerta, ¿ok?
después de haber estado adentro, la diferencia es tan poca que no te das cuenta cuando estás adentro o afuera. Sabes que estás adentro, pero todavía hay dudas. Pero cuando ya pasas, cuando ya penetras, yo no puedo explicar eso porque eso hay que vivirlo, pero una cosa es decir, soy cristiano, o sea, decirlo, pero cuando entras a esta atmósfera del Espíritu Santo del reino, porque el reino es sobrenatural. Y dentro del reino, cuando estás dentro del reino, te cubre la palabra de Dios, te cubre Dios mismo. Cuando tú te sales del reino, de los muros de contención, de la fortaleza de Dios, entonces estás en peligro. ¿Te ves? Por eso es tan necesario permanecer arraigado dentro del reino. Pero para entrar al reino, para penetrar, para llegar a esa atmósfera de paz, de tranquilidad, cuando tú ves hacia afuera, yo no sé si usted ha visto esas películas donde el mundo se terminó y lo único que queda afuera hay zombies. Y entonces están adentro los que no se infectaron de los zombies. Es una cosa así. Cuando tú estás aquí, tú ves hacia afuera y dices, uff, yo para allá afuera no voy. ¿Qué va? Pero el que todavía no entiende si es zombie o es de los normales, como que algunas veces dice, me voy a ir a fumar un cigarro allá afuera. Entonces, todavía no he entendido qué es lo que es. Y esa es la zona de peligro. Esa es la zona de peligro. Cuando ya Dios no está en tu vida por emoción, sino por convicción. Y aquí hay que llegar. Esa convicción de entender que todo esto va a suceder y lo que está en la palabra tiene y va a suceder. Entonces tú dices, wow, si esto va a suceder y Dios te regala un poquito de visión, tú dices, yo me tengo que dirigir hacia ahí, quiera o no quiera. Esto es importante. Necesito entenderlo. Yo he conocido a algunos cristianos, no lejos, no de otras iglesias, de nuestra iglesia, que lamentablemente todavía piensan que son increíbles y todavía juzgan. Hay una medida, oiga bien, cuando usted juzgue a alguien, ya usted está condenado. ¿Usted entiende? Déjeme vérselo un poco más claro. Cuando tú creas que tú estás bien, es porque tú estás muy mal. Se lo va a probar. Cuando hay arrepentimiento, ¿quién aquí no peca todos los días? ¿Quién no peca? ¿Por conocimiento o por desconocimiento? Dice la palabra que incluso hay pecados ocultos que no se nos son revelados y que están ahí en nosotros, pero que no los vemos, pero que son pecados delante de Dios. Y gracias a Dios, Él nos perdona aún esos pecados ocultos hasta que nosotros entremos en esa renovación y esa conversión para encontrarnos con eso, porque para eso son las pruebas, para mostrarnos lo que están ocultos. Pero yo he conocido cristianos, ¿ok?, que no tienen misericordia en su corazón, piensan que son cristianos, pero ya están lejos, están afuera. ¿Sabe por qué lo sé? Porque juzgan a los de adentro y no lo saben. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, ellos están afuera, pero ellos condenan a los que están adentro. Y ellos no lo saben, no se dan cuenta. Esto yo lo voy a decir y lo diré siempre, y es una enseñanza que tenemos que aprenderla. Usted cuando esté pasando por una prueba, ¿ok?,
sobre todo los líderes, yo siempre he enseñado que cuando usted esté pasando por una prueba o el Señor lo haya afligido por algún pecado y lo haya afligido, dígalo. Diga cuál es su pecado. Porque si no te van a medir por el pecado de otros. ¿Sí me explico? O sea, para ti a lo mejor pecar es una mentirita blanca. Y todo el día el Señor te dice, mentiste, mentiste. Mentí, ¿verdad que mentí? Qué rabia. Entonces tú llegas y le dices a uno que fornica o que hace maldades y tú le dices, me siento horrible. ¿Por qué? Porque pequé. Ay, pero siempre uno peca. Dice, sí, pero me siento horrible porque pequé. Ah, bueno, voy a orar por ti. Y se va y dice, ¿con quién habrá fornicado este? Uf, ¿con quién habrá estado? Porque hay cada uno en esa iglesia. Entonces, él ancló su pecado en tu pecado. Y lo midió según lo que él cree. Esto es un peligro. Óiganme, a mayor santidad, mayor pecado. Se suena raro, ¿verdad? Porque cuando tú estás en santidad, tú quieres estar limpio. Y cualquier cosita la detectas como pecado, como caída, como falta delante de Dios. ¿Ven? Cuando estábamos en el mundo, ¿qué era pecado? Nada era pecado. Si éramos más buenos que el pan. ¿Ah? Si decíamos malo. No, yo no soy malo. Yo soy justo. Le doy a cada quien según lo que me da. Palo, palo, ¿verdad? Óigame, para que entienda. A mayor santidad, detectas mayor pecado. No es porque tú seas más pecador, sino porque Dios te hace más limpio, para que quites de ti la mayor cantidad de pecado, porque somos pecadores. Pero estamos en una transición cada día de eliminar y ser más santos. En vez de tener, en Venezuela dicen, hay un dicho que dice, que es una raya más para un tigre. Que es una raya más para un tigre, una más, una menos, que es un pecado más, un pecado menos, si todos pecamos. No. Mientras que tú vas subiendo en santidad, se multiplican los pecados. No es que no estaban ahí, pero ahora tienes la capacidad de corregir, de verlos y limpiar. ¿Ven? Entonces tenemos que tener cuidado cuando le digamos a alguien, ah, no, me siento culpable, me siento mal. ¿Por qué? Porque pequé. Dígalo. Mejor dígalo. No vaya a ser que lo vayan a ahogar por la medida de otro. ¿Ok? Dice, y de esto han escrito y el pobre Pablo lo han tenido, lo han llamado de todo. Él dice que tiene un aguijón, ¿ok? En su cuerpo. Algunos dicen que es una enfermedad, otros dicen barbaridades. Y a lo mejor el pobre era tan santo que a lo mejor tuvo que decir algo o hacer algo. Y todo el mundo pone palabras en su pecado, formas en su pecado. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mi hermano? Que el cristiano que está creciendo y es crecido, no juzga, tiene misericordia. No condena, ora por aquella persona. El cristiano que está creciendo entiende, pide, clama. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, porque misericordia quiero. Misericordia quiero. Y Dios no nos perdonó. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? Tome la medida. Cada vez en mi vida que yo he crecido
me he sentido más pequeño. Me doy cuenta de lo pequeño, de lo ingrato y de el poco valor que le damos a las bendiciones de Dios. Pero he tenido que ir creciendo para irme dando cuenta de muchísimas cosas, pero entre ellas, de que hay cosas que se multiplican, y no es que se multiplicaron, estaban ahí, pero Dios ahora me dio la capacidad de verlas para limpiarlas. A mayor crecimiento, mayor humildad, mayor amor, mayor entendimiento, mayor, sobre todo misericordia. Misericordia con aquellos que no pueden, que no han podido, que están tratando, que de alguna forma no han podido escalar o dejar algún pecado, y no juzgarlos, no condenarlos, sino pedirle al Señor misericordia. Por ellos y por nosotros. Porque cuando vas creciendo te vas dando cuenta que eres merecedor de una gracia y de una bendición que no te merecías. O sea, que Dios la puso, te la dio y que no proviene de ti. Pero los hombres se jactan de esto. Y si alguien se jacta de lo que Dios le ha dado y se cree mejor cristiano, es porque no tiene nada. Es de hombre. Porque lo que recibimos no viene de nosotros, viene de Dios. Y el día que yo crea que eso es mío, pues porque yo soy. Hay una alabanza hermosa que dice que si lo que vemos y está en nosotros, bueno, es de Jesús. Lo malo es de nosotros, pero lo bueno es de Jesús, no nos pertenece. Por eso usted va a ver cuando el poder viene de Dios. Porque viene añadido con estas cosas, viene añadida con amor, con misericordia, con paciencia. Esto lo trae Dios junto, no lo separa. Pero el que se quiera altivo, poderoso, omnipotente, omnisciente y cree que es más santo, que es más bueno y que puede juzgar, eso no proviene de Dios. No lo leemos en la palabra, nunca lo leemos en la palabra, no existe en la palabra. Desde Jesús no existe. Cuando se paró delante de Pilato le dijo, ¿tú eres rey de los judíos? Le dijo, tú lo dices, yo no. Y él pudo haberse jactado. Le dijo, no, yo no lo digo, tú lo dices. Mi hermano, no nos engañemos, vayamos y tenemos que ir para con Dios todo el tiempo en misericordia, en humildad, en paz, en misericordia, amando, cubriéndonos, siendo responsables con lo que Dios nos permitió, porque no nos pertenece, viene de Él. Cuando empezamos todo esto, la idea era, esta enseñanza era poder estar atentos a lo que en mi vida puede resultar para bien o puede resultar para mal, o puede evitar que yo vaya con el Señor o quede aquí o vaya con el Señor. ¿Sí? ¿Se entendió? La idea es que yo esté atento a las señales, a lo que está sucediendo, que yo no ande, sino que yo esté atento a ver, wow, a entender, mira, eso que está pasando es esto. Ah, mira, el pastor y los líderes hicieron esto por esto. Ah, esto pasó por esto. O sea, estar atentos. Porque qué horrible debe ser los que jugaron a Jesús. Yo quisiera ver por un huequito, no estar ahí, sino que Dios me permitiera ver por un huequito aquello que le dijeron a Jesús Satanás, Belcebú. ¿Qué van a hacer? Los que combatieron contra Pablo. Entonces yo nunca me quisiera encontrar en la situación de estar luchando contra lo que proviene de Dios, porque me hallaría en una
una situación horrible. Entonces tenemos que centrar nuestra fe, tenemos que centrarla, tengo que entender bien por qué el pastor dice eso. Mire, fíjese esto, que hay algo cuando, y quiero que hable, que levante la mano, que pide el micrófono y que hable. ¿Cuántos desde que están viniendo a los estudios bíblicos cuando se habla los domingos entienden más? ¿Cuántos? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué creen que entienden más? Para ver. Aquí. Aló. Aló. Es el dedo. Tiene que meter la batería el dedo. Sí. Vamos. Ah, yo pienso que los domingos la enseñanza la da el Espíritu Santo en forma general, o sea, para su pueblo, ¿me entiendes? Ujú. Lo que pasa es que según por la situación que estemos pasando, cada uno lo va a tomar personalmente. Pero el estudio bíblico, lo que hace el Espíritu Santo es desmenuzar ese conocimiento para que lo podamos entender. Entonces, cuando venimos al estudio bíblico y comenzamos a unir los cabos, esto fue la prédica de este domingo, de hace 15 días, ya lo entiendo porque el Señor está ampliando ese conocimiento, nos lo está dando más amplio. Macro. Exactamente. Más completo. Puedo ver el panorama mejor. ¿Ok? Si yo veo un carro y me pego y me dicen, cierra los ojos, y te digo, te voy a regalar este carro, y te llevo hasta la puerta, y te pongo así, y te digo, abre los ojos, ¿te gusta? Bueno, por lo menos sé que es rojo. ¿Qué tengo que hacer? Te tengo que separar del carro, te separo, te separo, te separo, y cuando lo ves todo, dices, ahora entiendo lo que es. Pues podía hacer una carretilla, ¿verdad? Tienes que alejarte para ver lo macro. Cuando venimos a los estudios bíblicos, el Señor nos permite a través del Espíritu Santo poder ver la ramificación en el conocimiento de Dios para verlo más extenso, más preciso, más exacto. Vamos ligando y esto se va haciendo como un inmenso rompecabezas. ¿Eh? Por esto es tan importante venir. Cuando está los domingos y yo hago referencia a algo que ya aprendimos aquí, usted lo entendió más extensamente. Pero los que no vinieron, entienden esa fracción. Reciben esa fracción. Pero el que vino al estudio bíblico y entiende por qué lo estoy diciendo, qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó, ¿Mm? ¿Eh? Es como cuando alguien echa un chiste de su país, ¿verdad? Uno se queda y que, ¿verdad? Los cubanos tienen ¿a qué hora murió Lola? Imagínate cómo voy a saber yo a qué hora murió Lola. A las 6 murió Lola. ¿A qué hora voy a saber yo que no sé ni quién es Lola? Entonces, cuando nos explican el chiste detrás de esto, lo entiendo. Así es el conocimiento cuando venimos cada jueves aquí. ¿Ok? Y se empieza con una cantidad y se termina con otra cantidad y es doloroso ver que pudiendo recibir todo este conocimiento, ser llenos de esto,
no tienen el tiempo de crecer, sino de mantenerse. Los domingos es para mantenerse, mi hermano, para los que toman leche todavía, para los que están empezando, para los que... Para eso son el domingo, pero los estudios bíblicos son para aquel que ya quiere crecer, que quiere ser limpio a través de la palabra y del conocimiento y hay que adquirir madurez. Entonces, es muy, pero muy importante. Cuando empecemos de nuevo, dígale a sus hermanos lo que usted tenga por alrededor. Dígale, wow, ven, es muy importante. Usted que ya está más crecido que los que no conocen, dígale, exprésele, dígale, wow, es bueno que venga, estimule a los que están a su alrededor. ¿Ok? Estimúlelos, dígale, mira, es muy importante para tu crecimiento, para tu bendición. Acuérdense, mis hermanos, que Dios no te da una bendición si tú no estás preparado para ello. Y si te la da y no estás preparado, la vas a perder porque no vas a saber qué hacer con ella. Esto es como la otra vez estaba leyendo que la mayoría de las personas que se ganan el loto lo pierden en menos de 5 años. No estaban preparados para recibir una riqueza de momento. Se enloquecen porque no hicieron ese dinero, no tienen la capacidad de administrarlo, no pueden. Así que se convierte en una tremenda maldición en vez de una bendición. ¿Ok? Así que el conocimiento, el recibir, el implantar el conocimiento dentro de tu corazón a través del Espíritu de Dios es lo que Dios quiere para poderte dar mayor bendición. Es necesario. Yo hablaba que al principio del estudio, la idea es que nosotros podamos tener una visión mayor de todas las cosas. Y esta visión mayor va a depender de algo que tenemos que hacer crecer, porque sin eso nos es imposible llegar a los cielos. Y es el Espíritu de Dios. ¿Okay? Si tú no tienes las manifestaciones del Espíritu, si tú no eres cambiado, transformado y renovado en el Espíritu, si tú no vigilas los procesos de cambio en tu vida, esto es algo muy serio. ¿Okay? Esto no es quiero, no quiero, no. Usted primero tiene que entender que te vas a morir. Yo esto, ¿sabe que cuando yo hablo esto y lo digo, para mí es como tocar esto así y decir, esto es hierro. O sea, para mí es un suicida el que no se esté preparando para el día de su muerte junto con el Señor. Porque ¿cuándo te vas a morir? Puede ser mañana, pasado. Sabemos cuándo nacemos, más no sabemos cuándo nos vamos a morir. Entonces nos vemos con la edad que tenemos, somos jovencitos. Yo no sé por qué es así. Y como que tienen en su mente, como que son ilimitadamente vivos. O sea, no voy a decir eternos, pero en el cuerpo es ilimitadamente vivo, o sea que no van a morir. Y para mí es un suicidio no prepararte e irte preparando ahora que puedes en eso, porque tú no sabes cuándo te llegue. Y esto yo siempre lo digo porque, wow, en mí fue una revelación impactante en mi vida que cambió y transformó mi vida en un momento, porque cuando yo pensé y dije, me voy a morir. Wow, ¿y qué estoy haciendo yo para ese día? O sea, tengo que enfocarme. Tengo que dejar a un lado muchas cosas para enfocarme en mi salvación. Si no, te puede agarrar de sorpresa. Y como dice la palabra, el Señor dice que vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe. No sabes cuándo venga. Estás listo, estás preparado. Y sin el Espíritu de Dios, tú no estás preparado. Por eso, oigan bien, atiendan bien esto. Si tú supervisas los cambios en tu vida, tú vas a saber que tú vas de gloria en gloria. O sea,
que tú vas creciendo cada día. Si tú vigilas tu crecimiento, si el Señor plantó la semilla y tú dices, wow, ya tengo hojitas, qué lindas las hojitas. Y a los 3 años tú dices, ah, una manzana, wow, qué belleza. Y has empezado a doblegar tu vida, comienzas a cambiar, comienzas a transformarte a través del conocimiento de la palabra. Tú sabes que tú vas por buen camino. Si no hay transformación en ti, ya se los voy a mostrar, entonces hay un peligro. Hay una luz roja que debe encenderse en tu vida para clamar, pedir, rogarle a Dios que te dé el conocimiento, que abra tus ojos, que abra tu corazón. Y esta es la única forma de hacer esto, es con todo tu corazón. Que se venga por revelación. Si tú no lo tienes, pídeselo a Dios, pídeselo. Dile, Señor, dame entendimiento de estas cosas. Porque ciertamente, como dice mi pastor, yo voy a morir, pero quiero estar preparado para ese día. Vamos a leer aquí para que se dé cuenta. Hechos 6:1. Hechos 6:1. Gracias. Hechos 6:1. Dice así. Dice, y en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Si yo le digo a usted, ok, mi hermanito, busque a 3 o 4 hermanos para que hagan las tareas aquí en la iglesia, y tienen que tener buen testimonio y tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que la llenura del Espíritu se nota, se ve. ¿Sí entiende? Cuando ellos dicen esto, gracias, cuando ellos dicen esto es que se ve. Se puede ver a alguien lleno del Espíritu. No es incógnito. No es algo que tú dices una contraseña para que te den otra. Y digas, ah, sí, este sí está lleno. No, se nota. Se ve. Y da buen testimonio. De buen testimonio. Así que ellos salieron a buscar 7 hermanos de buen testimonio y llenos del Espíritu de Dios. Se nota. Ok. Lo primero que tiene que suceder en nosotros es que se debe notar la llenura.
Pero cuando se nota en ti, es porque ya hay una seguridad plena dentro de ti, de que tú sabes lo que hay en ti, lo que tienes que cambiar y tu disposición para el cambio. Si esto no está dentro de ti, tú no tienes la sensibilidad para el cambio y no va a suceder ningún cambio en tu vida. Cuando yo no tengo la capacidad de amar, cuando yo no tengo la capacidad de perdonar, cuando yo no tengo la capacidad de tener misericordia para los que fallan, cuando yo no tengo estos elementos básicos en mi vida y en mi corazón, cuando yo no he perdonado, cuando yo no tengo la capacidad de sanar, entonces yo tengo que preocuparme, vigilarme y decir, wow, estas áreas en mi vida están mal. Antes de juzgar para afuera, voy a ver la paja que está en mi ojo, porque esto me dice que estoy consciente, que no estoy dormido, que no estoy insensible al pecado, que entiendo y estoy tan ocupado con mis pecados, con todo lo que tengo que quitar, formas, concupiscencias, pensamientos, sentimientos, falta de perdón, falta de misericordia, que el que está en esto, le digo de verdad, no tiene tiempo de ver el pecado de otro. Si yo, a mí, cuando, eso no se me olvida, porque cuando había una clase de teología en la universidad y el profesor enseñaba la época de Jesús y cómo el pueblo se aglomeraba y contendía con él. Pero a mí eso no fue lo que me llamó la atención. A mí lo que me llamó la atención fue que cuando aquella mujer que la encontraron en fornicación la iban a apedrear, dice la palabra que cuando el Señor dice, el que esté excepto de pecado, tire la primera piedra. Y así tal cual dice la palabra, dice, desde el más viejo o desde el más adulto, depusieron sus piedras. ¿Quiénes fueron los primeros que depusieron sus piedras? Los más ancianos, los de más edad. ¿Por qué? ¿Ve que algunas veces no se aprende? Manita, micrófono, manita. Yo no sé por qué es tan difícil eso. Manita, micrófono. Los más ancianos fueron los que tiraron las piedras primero, porque tenían más conocimiento. Sí, porque habían vivido más, sabían que la vida no se trataba de juzgar, destruir, dañar, sino de poner piedras, de ponerla, o sea, de bajar las manos, bajar la guardia, hacer paz, no llenarse de maldad, no, porque todo esto corrompe, daña, destruye. Hermanito, mientras que usted va creciendo en el Señor, va encontrando las verdades de tu vida. Y no ocupas tu tiempo en aquellos que andan ocupados en dañar, murmurar, destruir, juzgar, porque de verdad no hay tiempo para eso. Hay tanto que construir en nuestra propia vida, hay tanto que hacer, que para qué yo voy a juzgar a otro cuando yo no he terminado conmigo mismo. Ahí es donde entra lo de la paja en el ojo. Hipócrita, saca primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver la de tu hermano. Necesito ser enseñado, transformado, convertido. Necesito adquirir de Dios la sabiduría, la inteligencia. Necesito que se muestre en mí el Espíritu de Dios con poder. Necesito que en mí haya una autocorrección del pecado
y una sensibilidad al pecado para apartarme de él. Porque sin esto es imposible recibir salvación. A mí me sorprende porque cuando vemos la obra del Espíritu de Dios, cuando vemos la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue el que hizo los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué más? Y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas. Fue el que dio vida a todo. Desde Génesis estamos viendo la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Acuérdese, el Espíritu Santo no es ahora. El Espíritu Santo formó a los profetas, los grandes profetas, los poseía, y Dios hablaba a través de estos profetas, a través de Moisés, a través del Espíritu de Dios, para hablarle a su pueblo. Engendró a Jesús, dio a Jesús. La obra del Espíritu Santo es desde el principio. Y Dios permitió que de alguna forma, a través del sacrificio de Jesús, nosotros recibiéramos del Espíritu de Dios para ser restaurados, cambiados y transformados por el Espíritu de Dios. Si esta obra no se produce en mí, y yo no soy vigilante, y yo no cubro, no cuido, no mantengo, no puedo ver, no tengo la capacidad del cambio, no estoy susceptible y mi corazón todavía está endurecido, yo no voy a entender, no voy a oír, no voy a ver, no voy a ser cambiado y transformado, porque mi corazón todavía está endurecido por el egoísmo, por la maldad, por los pensamientos y por cuanta cosa hay que evita que nos aproximemos a Dios. No podemos. El vínculo que tenemos para llegar a Dios es a través del Espíritu Santo de Dios. Y esta puerta la abre Jesús. Aquí hay un plan perfecto. Cuando usted ve el plan perfecto de Dios, es increíble lo que Dios hizo. Porque nos era necesario adquirir, tomar, recibir el Espíritu de Dios para que entrara y cambiara nuestras vidas, para prepararnos para el día en que tenemos que irnos. Esta es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es bueno para corregir, para enseñar, para instruir de todo pecado. Ahora, si tú crees que eres bueno, si tú todavía crees que estás bien, ¿quién te está salvando? Tú estás como en el mundo y en el mundo, pero con 3 pasitos para acá. Todavía juzgas, todavía crees que eres bueno, todavía crees que eres cristiano, todavía te crees más limpio que otros y más perfecto que otros, y te crees de tener el poder de poder juzgar. Wow. Dice que cuando estemos llenos y estemos crecidos en el Señor, entonces vamos a poder juzgar. Pero hasta que no estemos crecidos y no sepamos cómo son las cosas, no puedo juzgar. Dice que nosotros juzgamos a los de afuera y a los de adentro. Y Dios nos va a juzgar a todos. ¿Por qué? Porque adquirimos y tomamos el conocimiento de saber cuál es la justicia de Dios. Y no somos nosotros los que juzgamos, sino que juzga la ley, juzga la palabra de Dios. Es como que alguien me diga, yo le diga a alguien, te comiste el stop, ¿y quién eres tú para juzgarme? No, yo no. La ley dice que tú te comiste el stop. A mí me toca tener misericordia. Cuando yo le dije, yo no lo juzgué, lo juzgó la palabra. ¿Sí? Lo juzga la palabra. Yo no lo juzgo, yo no tengo poder para juzgar. Pero cuando yo instalo en mi vida la palabra de Dios y el conocimiento de Dios y lo entiendo y me he doblegado a Él, entonces yo estoy listo para proferir la palabra de Dios para juzgar. Pero no soy yo el que juzga, sino que es la palabra de Dios la que juzga a aquel.
A mí me toca es tener misericordia y ponerme en el lugar de Él y juzgarlo como yo quisiera ser juzgado. Eso me toca a mí. Por eso el Señor dijo, misericordia quiero. Mi hermano, la sensibilidad al pecado, al mal, a la autocorrección a través del Espíritu de Dios. Esto tiene que surgir todos los días en mí. Esto tengo que despertarlo. Cuando me comporto mal, cuando hay egoísmo en mi vida, cuando hay egoísmo en mis palabras, cuando hago lo malo, debo y no me puedo cansar de pedirle perdón al Señor y tratar de corregir y hacer como a ti te gustaría que hagan contigo si tú estuvieses en esa situación. Y entonces Dios va a tener misericordia de ti porque juzgaste como tú hubieses querido ser juzgado y mediste con la regla que tú quieres ser medido. Y si tuviste misericordia con otros, Dios va a tener misericordia contigo, porque la palabra dice que si tú no perdonas, Él no te perdona. Y esto es algo que tenemos que tener en la mente y en el corazón, que si tú no perdonas, Dios no te ha perdonado, mi hermano. Y esto no tiene nada que ver con olvidar, sino con perdonar. ¿Mm? Si yo tengo en mi corazón, y Dios renace en mi corazón, la capacidad, la sensibilidad al pecado, que como que cuando toco el pecado me queme, ¡uf! ¡Ah! Me dolió, ¡oh, Señor! Tú estás bien. Si no hay sensibilidad para contra el pecado, si en tu corazón no hay un deseo diario de acercarte a Dios, si Dios no es lo primero en tu vida, y no quiere decir que tú estés aquí las 24 horas, porque yo he conocido a gente que está en la iglesia las 24 horas y todavía no es cristiano, se justifica delante de Dios y todo lo malo que hace lo justifica con que viene o trabaja en la iglesia o hace para la iglesia. Eso no tiene nada que ver. Una cosa es lo que tú sirves a Dios y otra cosa es tu relación con Dios. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, están peor los que ni siquiera vienen a la iglesia, pero que se creen santos. Tenemos que despertar y tenemos que pedirle a Dios con todo nuestro corazón un despertar, porque, óigame, vamos a ver si puedo llegar y el Señor tiene misericordia para recibir una revelación. Si todo esto va a ocurrir, lo que dice la palabra, porque la palabra dice que no pasará una tilde, ni una coma, ni un punto, sin que todas las cosas que Dios dijo pasen. Si yo hoy día puedo agarrar la Biblia y decir, a ver cuántas cosas es lo que Dios dice que ha pasado, y empiezas a ver que ocurrieron, y ocurren, y están ocurriendo, y van a ocurrir, pon tus barbas en remojo, mi hermano, pues se pueden quemar. Entonces atiende y di, tú contigo mismo di, wow, si solo el día que Jesús fue crucificado se cumplieron 33 profecías que estaban escritas 700 años antes de Cristo, si lo que hoy día está ocurriendo en el mundo tal cual como Dios lo dijo, wow, yo tengo que disponerme para esto. O sea, yo tengo que ser inteligente, yo tengo que ser sabio, yo tengo que pedirle a Dios con todo mi corazón que no me vaya a dejar aquí cuando venga todo esto. Hoy estamos viendo todos los atentados, todo lo que está sucediendo, este mundo está loco. El mismo presidente de Rusia, wow, dice que este mundo está mal. ¿Y es Rusia? Dice que esto está grave, que esto está mal. Entonces, si el mundo entiende esto, wow, tú tienes que tener una sensibilidad mayor para saber lo que va a ocurrir, porque está en la Biblia. Y si va a ocurrir, tú mismo di, wow, esto va a ocurrir y yo estoy preparado. Sé prudente, sé inteligente, sé sabio, dirige tu vida, porque no eres eterno, mi hermano. Bueno, si es, aquí era donde no quería caer, todos somos eternos, la diferencia es que unos van al cielo y otros van al infierno, pero todos somos eternos, pero yo estoy hablando de la carne, ¿ves? La carne.
No vamos a vivir para siempre en esta carne. Y lo horrible es llegarse a despertar y que te digan, no, tú eres tan bueno que vas para el infierno, para que conviertan a los de allá abajo. ¿Ah? Acuérdense de Judas. No perdonó ni a los ángeles, no perdonó a nadie. Dijo, el que hizo el mal se va, se va. Los desterró, los quitó, no importó quién fuese. Ya, hay que estar atento, hay que ser prudente, hay que pedirle a Dios esa sensibilidad de pecado. Y que el Espíritu de Dios nos guíe, nos enseñe, nos estimule. Vamos a ver lo que dice la palabra en estos puntos. Dice, vamos a Romanos 8. Romanos 8.1. Y lo que dice Romanos 8.1, léalo. Cada vez que usted quiera leer algo, no agarre telenovela. ¿Cómo es que? TV novelas. ¿Cuál es la otra? Cosmopolita. ¿Cuál era la otra que leía mi mamá? Vanidades. Le han puesto el colmo de un cristiano, el de Vanidades. Léase Romanos 8 para que usted vea. Mire lo que dice. Karina, que lee Tim. Por favor, Karina, ¿cómo vas a leer Tim? Tim, la revistica esa para... Mira lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Wow! ¡Qué revelación! Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Ahora, como la Biblia y Dios cubre todos los detalles y no deja una puerta abierta, dice, para especificar bien, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, qué increíble es el Señor cuando te pone a predicar y cubre del malvado, no se vaya a aprovechar, y Dios no deja una puerta abierta en su palabra, sino que dice, miren, no hay ninguna condenación para los que andan en Cristo Jesús. Y todos dicen, para los que no andan. Entonces especifica la palabra. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermano, esto es una guía perfecta para que usted empiece a medir qué es lo que es importante en tu vida. ¿Qué es lo que es importante en tu vida? Si es lo espiritual o es lo carnal. No se trata ni de ser fanático, no se trata de estar 24 horas aquí. Se trata de un cambio en tu alma, en tu ser, en tu pensar, en tu sentir, donde lo más importante es lo espiritual. Y si esto no está en tu vida, lee bien esto y que el Señor te dé revelación para que entendamos bien que el que anda en la carne o en las cosas de la carne o pensando en la carne o la importancia de la carne, no está cubierto por la palabra de Dios. Usted sabe que sobre todo nosotros los latinoamericanos tenemos una mala concepción de cómo nos enseñaron a Dios. Y esto hay que revertirlo y
limpiar todo como nos enseñaron que era Dios y cómo era Dios y volverlo otra vez a edificar. Entendiendo que Dios no te necesita a ti. Dios es soberano. Y si tú te quedas, o tú te quieres quedar, o tú no lo buscas, o tú no lo llamas, o tú no lo amas, o tú eres indolente para con Dios, o con las necesidades de Dios, o lo que Dios dice, o lo que Dios habla, tú estás destituido de la gloria de Dios, pero porque sí. No importa lo que tú creas. Tenemos una mala concepción de Dios. Y no entendemos cómo y quién es Dios. Si leemos bien la palabra, vamos a ver quién es Dios. Y entonces voy a temer al poder de Dios, voy a entender la situación que yo tengo, que no soy nada, que yo estaba excluido de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios, porque ni siquiera era pueblo, cuando a su propio pueblo Él los destituyó, como fue los de Coré, que cuando se rebelaron, abrió la tierra y los hundió y los metió para allá abajo. Y los mandó para el infierno, dice la palabra, porque en Judas lo dice. Los destituyó de su pueblo, lo agarró a todo aquel pueblo que entró en rebelión. Entonces no hay temor. Nosotros como latinos, como lo que nos enseñaron, como venimos de una mala enseñanza católica, destructora, contaminada, dañada, se trasladó a nosotros. Entonces no hay aquel temor que hay de Dios, encubrir, mantener, temer a ese Dios poderoso. Y con esto tenemos que tener cuidado. Yo tengo que entender bien la naturaleza de Dios y su poder, para yo entender dónde yo estoy y lo que yo tengo que pedir. Porque si a su propio pueblo lo destituyó, dijo, porque en los últimos tiempos el pueblo que no es mi pueblo, que somos nosotros, lo voy a convertir y lo voy a hacer mi pueblo, para avergonzar a los judíos y decirle, a ver, yo te había escogido a ti y no me quisiste. Y este que no era mi pueblo lo convertí en mi pueblo. Y con este voy a hacer lo que quiera. El pueblo de Dios, el pueblo judío, era el poder de Dios y el que ejercía sobre el mundo el poder de Dios y le mostraba a todos los vecinos y a todo lo que estaba alrededor su poder. Dios lo trasladó a nosotros. Y hoy el poder de Dios se muestra a través de nosotros, de su espíritu. Qué impresionante. Porque dejó aquel pueblo y lo destituyó de su poder en el Espíritu de Dios. A ver, ¿usted ha oído o ha leído que se ha levantado algún profeta judío? Qué raro, ¿verdad? Que no. ¿No se ha dado cuenta de eso? Que no se dice en las noticias, y se levantó el profeta Jeremías y dijo unas palabras y ahora lo pasan por televisión diciendo, porque este pueblo no me ha servido. Usted no lo oye, usted no lo ve. Ya no se levantan los profetas de los judíos, no hay. Dios quitó el poder de ese pueblo y lo trasladó a nosotros, a este pueblo. Qué impresionante. Y si tú no le sirves a Dios y tú no cubres a Dios, Dios te saca, te quita. Tan sencillo. Si para Dios no es nada. El que se corrompe, el que se daña, el que no le sirve, Dios lo quita. Es que Dios... Yo le digo a Dios, no quiero ser más pastor. Y Dios tiene esperando 300. La bendición es mía. Cúbrela, cuídala, protégela en humildad, en amor, en paz, en misericordia para el pueblo de Dios. Dios agarra así, y saltan 300. Y si yo le hubiese dicho que no a Dios, aquí estuviese un Manuel Esteban Ramírez, un Carlos Manuel Esteban, aquí estuviese otro recibiendo la bendición. Y yo le dije que no tenía tiempo. Yo estaba ocupado en mis cosas. Bueno, es como, Dios dirá, tú te lo perdiste, mijo. Cuando no estoy dispuesto a servir, cuando no entiendo a Dios, mi hermano, qué lástima da
Pero así sucede. Dios es soberano y hace con lo que tiene, dice él, lo que quiero. Y hay una parábola donde él llamó a unos trabajadores y unos entraron a trabajar y les pagó. No, los llamó a trabajar y trabajaron. Y después entraron otros a mitad. O sea, iban a trabajar 8 horas y después entraron otros 4 horas después a trabajar. Y cuando terminaron, Dios le pagó a todos lo mismo. Y los que habían estado trabajando antes, les reclamaron. Pero bueno, si estos solo trabajaron 4 horas, y Dios le dijo, yo hago conmigo, con lo mío, lo que quiero. ¿Y? No hay problema. ¿Quién le dice a Dios? ¿Quién le va a poder decir a Dios? ¿Quién va a poder juzgar a Dios? O sea, cuando yo entiendo estas cosas en mi vida, cuando el conocimiento y la revelación viene, tú ves lo soberano y lo poderoso que es Dios. Y no hay argumento contra Dios, mi hermano. No hay ninguno. No hay forma. No hay alegato. No hay alguien que pueda juzgar a Dios. Y Dios hace con lo que tiene, lo que quiere. Por eso Dios estableció leyes, formas, porque Él es justo. Pero Él podía hacer lo que Él quisiera. Pero puso leyes y puso formas para darnos a nosotros la oportunidad de asimilarnos. Trajo de su espíritu para que nosotros fuésemos instruidos. Y lo único que tengo que hacer es doblegarme, aprender, adquirir conocimiento y seguirlo. No hay alegato contra Dios. El beneficiado eres tú. Y dice la palabra que ningún hombre se puede justificar delante de Dios. O sea, que vas a enmudecer delante. Tú no tienes alegato. ¿Ok? ¿Preguntas? Dice el 5. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Caballero, no pueden levantar la voz, tan cansados están, busquen café. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es hasta que no lo digan todos, no seguimos. Pero el ocuparse del espíritu es cierren la puerta y vámonos. Vámonos. Mi hermanito, cuidado, lo deja el autobús. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¡Wow! Mi hermano, si hay algo que yo temería, sería que mi vida no le agrade a Dios. ¿Usted entiende esto? Yo no creo que haya algo peor que no agradar a Dios. Cuando a ti no te agrada una comida, ¿qué hace? ¿A usted alguna vez no le han dicho, pruébalo, anda, pruébalo, es rico, pruébalo? Y te dicen, sí, pruébalo. Y casi que te lo meten. No sabes dónde botarlo. No te agrada. No lo pasas. Así yo veo las cosas de Dios. Como que te dicen, pruébalo, y abre la boca así. Y aprieta los dientes a que no fue así ahí con su... Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Oiga bien, como la palabra está amarrada y sujeta y cubre y cuida para que el malvado no pueda sujetarse de ella. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, wow, qué impresionante, no es de él. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cuando habla de justicia, habla del conocimiento y el hacer la palabra de Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, él, oiga bien, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Wow. O sea, lo mismo que hizo en Jesús, lo va a hacer en nosotros, lo va a hacer en ti. Qué impresionante. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ustedes se acuerdan la prédica aquella que yo di de los vasos? Que dependiendo cuánta cantidad hay de uno o cuánta cantidad hay del otro. Tú tienes que hacer en tu vida que lo espiritual mate lo carnal. O sea, que tu parte espiritual se vaya comiendo y destruyendo a lo físico, hasta que Cristo, hasta que Dios sea uno contigo. Que tú anheles la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. Y esto no tiene nada que ver, vuelvo y repito, con ser fanático. Nada que ver. Es una transferencia de pensamiento, de sentimientos, de corazón. No se trata de decirlo, sino que tú lo necesitas. Que tú vives por eso y para eso. Que tienes la convicción y la seguridad. Y cuando tu corazón ya está ahí, tú estás del otro lado. La balanza. Y después de ahí es fácil. Lo más duro es la subida. El lograr llegar ahí. Después que llegas ahí, mi hermano, déjate caer. Es suave. Es en bajada. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba quiere decir papi. Y en este punto de arriba que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, es en falta de convicción, de fe, o sea, los temores de la vida, el no tener seguridad, buscar a Dios, todas estas inseguridades que tenemos en nuestro corazón para entregar nuestra vida totalmente, no los recibimos para estar en temor, sino en victoria. Certeros de que Dios está ahí para nosotros y va a estar. Y que es inconmovible la promesa de Dios. Y esto tienes que vivirlo para entenderlo. Esto es una bendición el sentirlo. Tener la certeza de que Dios va a extender su mano en todo momento y que no hay nada que te toque. Y cuando yo no estoy hablando de que nada te toque, yo no estoy hablando, ¿cómo le explico? Cuando nos sucede algo, sino que es el final de nuestra vida donde tenemos que tener puesta nuestra vida, no es lo que nos ocurre durante. Sin embargo, Dios nos protege y nos cuida. Pero es el final. Dice, Padre, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí vuelve a amarrar la palabra que es impresionante. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ven cómo la palabra siempre amarra y pone el sí pero? Sí pero. Todos somos bomberos. Si es que en verdad
Cuando hay un incendio, vas y lo apagas. Todos somos policías. Si es que hiciste el examen y te aceptaron y tienes la chapa y cobras un sueldo. ¿Ves? O sea, la palabra siempre amarra la seguridad de que no se esconda ni se meta el que no tiene la bendición. Entonces aquí nos dice las dos formas, o sea, nos dice, esto lo recibes y lo tienes si tú tienes esto. Entonces, esta es una forma de medirse, de ajustarse, de ver, wow, ¿dónde estoy yo? Ok, yo tengo esto, si en mí está resultando esto. Pero si esto no resulta en mí, o sea, yo estoy con Cristo y soy heredero y coheredero con Cristo, ¿usted entiende lo que es coheredero? ¿Usted sabe qué es eso? Que vamos a tener la misma, el mismo nivel que Jesús. ¿Usted entiende eso? Somos herederos, nosotros vamos a heredar el cielo. Y así como está Jesús sentado a la diestra de Dios, así vamos a estar nosotros. Somos coherederos. Coheredero es que si tu papá tiene una riqueza y tu hermano es heredero, tú eres coheredero con tu hermano de la riqueza de tu papá, a partes iguales. Tú coheredas la riqueza. Nosotros vamos a estar al mismo nivel de Jesús. ¿Sabes lo que es esto? Pero si es que padeciste. ¿Y qué es padecer? Yo le voy a explicar qué es padecer. Si tú te humillas, si tú te bajas, si eres humilde, si soportas lo que yo siempre he dicho, si soportas de hacer lo que Jesús dice y no lo que tú quieres. Porque acuérdense que yo siempre he dicho, ¿verdad? Que yo no nací pastor. Yo fui oveja y yo sé cómo usted siente. Y cuando yo era oveja, yo tenía temor de entregarlo todo. Y yo no entendía qué era entregarle mi vida a Cristo. Y si a mí me decían para la playa o para la iglesia, ay, tenía que pensar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no, yo me voy para la playita. Si tengo una semana que no voy. Todo, mi hermano, todos queremos hacer muchas cosas, pero ¿sabe qué me di cuenta? Que yo no disfrutaba la vida igual con Cristo que sin Cristo. Que cuando el Señor llegó a mi vida, lo llenó todo de gracia, todo de bien. Que ya yo no necesitaba nada para que mi corazón estuviese contento y alegre. Que ya no había aquella profundo dolor en mi corazón o en mi mente o en mi alma, sino que todo era lindo, todo se podía, todo se lograba, que no había imposible, que Dios había bendecido mi vida y me había escogido entre muchos. Y cuando empecé a entender todas estas cosas y la luz vino a mi vida, dije, wow, ¿cómo apartarme de ti, Señor? Y hoy, mi hermano, el Señor es testigo de lo que te voy a decir. Si yo me apartara del Señor, yo moriría de tristeza, de abandono, de mal. Yo no sé vivir sin Cristo. Cristo ha sido todo mi bien. El castigo de alguien que no entrega su vida es no recibir esto. Qué horrible. Es como alguien te diga, adentro hay 10 millones. Y vayas pasando por la calle y te diga, entras si das $100. Qué sé yo si ustedes son ladrones o no. El que está en la puerta sabe lo que va a recibir el que dé los 100. Dios sabe lo que tú vas a recibir, pero te va a probar. Y tú no vas a recibir lo que está dentro si tú no eres capaz de dar. Y cuando la persona te dice, mira, si entras y me das $100, agarras allá adentro 3 millones. Que soy estúpido, que va a $3 millones por ciento. Y quizás alguien, un bobo, veas para atrás y lo dice. Otro bobo que cayó. Cuando no estamos dispuestos a darle a Dios, somos nosotros los que nos condenamos.
Y es porque no estoy preparado para recibir esa riqueza. Lean el tesoro escondido, tal cual. La palabra de Dios está tan clara que está oculta para los que no tienen el corazón para entregarle su vida a Jesús. Amén. Vamos a leer porque ya vamos tardes. Vamos a Efesios, ¿sí? Efesios 4. Voy a leer estos dos rápido, ¿ok? Para que lo entendamos. Efesios 4:25. Efesios 4:25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis, oiga bien el 30, dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿para qué? ¿Cuál será ese día? ¿Cuál será el día de la redención? ¿Cuál será, Fran? El día de la redención es el día del rapto, cuando el Señor nos lleve. O el día que muramos, el día de la prueba final, el tiempo que vas a tener que rendir cuentas de todo a Dios. Y fuiste sellado con el Espíritu de Dios y somos semejantes a Cristo. Esto fue lo que le pasó a las 5 insensatas vírgenes que dejaron que el Espíritu se apagara. Por eso dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se contrista o cómo se entristece o cómo se apaga el Espíritu? ¿Qué me dice cómo se apaga el Espíritu? Vamos, rápido, no todos al mismo tiempo, vamos. ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se puede contristar el Espíritu? Siendo rebelde. ¿Cuántas veces el Espíritu usted le ha dicho que haga algo y usted no lo ha hecho? ¿Cuántas veces el Espíritu no le ha guiado para que haga cosas buenas y usted no lo hace? El problema, mi hermano, era lo que yo decía. A mayor espíritu, acuérdese, ya lo vamos a leer. El Espíritu tiene medidas como el aceite dentro de la lámpara. ¿Ok? Tú puedes ir llenando la lámpara y a mayor aceite, mayor unción, mayor llenura, mayor visión. Es como una batería. ¿Mm? Si a alguno de ustedes se le ha acabado la batería en el carro, cuando lo va a encender, ¿qué hace? Así estamos espiritualmente cuando descuidamos la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando hemos dejado alguna luz apagada, prendida, y cuando hemos dejado las luces prendidas, ¿qué sucede? Se desgasta. Y es como que si yo te diga a ti, no dejes nunca ninguna luz prendida y tú las dejes prendidas. Desobedeciste. Por cuanto desobedeciste, la batería se te gastó. Ya no puedes volver. Ya no puedes. Mi hermano, cuando vamos contra Dios, contra sus leyes, sea por falta de conocimiento, por maldad o porque simplemente somos rebeldes para con Dios y contra las autoridades que Dios puso, el espíritu se apaga, el espíritu baja, se contrista y bajamos. Cuando entramos en pecado, el espíritu se contrista. Oiga bien lo que le voy a decir para que lo entienda. Esto te conlleva
al pecado y a la incapacidad de detectar el pecado en tu vida. Y a pecado, cuando tú permites que el pecado invada tu vida, porque es como una infección, va a invadir todas las áreas de tu vida, poco a poco, porque ya no tienes sensibilidad de pecado. Acuérdense que lo que el Señor nos da en el Espíritu, ¿ok?, es la sensibilidad del pecado, de verlo, de detectarlo y de arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. ¿Se entendió bien? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Léalo una y otra vez. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Esto no quiere decir que ahora usted va a decir las groserías bajito. ¿Ya? No, quítese. Y esto conlleva un cambio, una transformación. Y si estas cosas usted no ve que están produciendo en su vida, si usted empieza a darse cuenta que usted empieza a decir una grosería y otra cosa, y usted empieza a soportarla, usted empieza esto, constrista al espíritu, lo apaga. Cuando usted permita un pecadito, por muy chiquito que sea, ese suma uno más. Y ese otro suma uno más. Y cuando hablo de pecado, hablo de juzgar, de condenar, de no tener misericordia, de no detectar el pecado porque ya no lo ves. Tú estás bien. Esto es horrible. Horrible. ¿Ok? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Y para terminar, que nos da tiempo a leer Efesios 5:14. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. ¿Quiénes eran insensatas también? Las vírgenes. Sino entendiéndoos de cuál sea la voluntad del Señor, o sea, el conocimiento de Dios, la palabra, qué es lo que Dios quiere de ti. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Léase todo esto, que esto no quede en anotaciones, agarré. No vamos a tener más estudios. Va a tener un tiempo hasta que volvamos a tener el próximo estudio, que ya es el año que viene, para que usted se nutra, traiga esto otra vez a su memoria, los lea con paciencia, le pida al Señor, le clame. Bien, hermanos, hay una necesidad profunda en nuestra vida de entender todas estas cosas. Y que Dios nos regale la sensibilidad contra el pecado y cuanto yo estoy separado de él. No os embriaguéis con vino, dice la palabra. O sea, mira, olvídate de eso. Busca ser lleno del Espíritu. Busca ser lleno. La persona que es llena, la única forma de alcanzar llenura, si usted quiere una llenura, apártese. Porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Cuando yo digo santidad, es santidad del corazón. Dios conoce tu corazón. No se trata de fanatismo. Oiga bien para que entienda una cosa, cuál es la diferencia entre el fanatismo.
el fanatismo es lo que el hombre utiliza para justificar de no encontrar lo espiritual. Porque lo espiritual es a través de la doblegación. Pero el fanatismo o los que hacen cosas para Dios, los hacen por justificación de que ellos se ganaron lo que tienen. Por eso es que se creen con tener el derecho a juzgar a su prójimo. No juzgues si tú no eres nadie. Porque cuando juzgas te condenas a ti mismo. Eso no dice la palabra. Y sabiendo que te condenas, lo sigues haciendo porque no tienes sensibilidad de pecado, no lo ves, no lo entiendes. Juzga sin saber, sin conocimiento. Y si usted lee Judas, dice que estos son nubes sin agua, errantes, que echan su espuma por la boca y que hablan cosas que no saben, que no entienden. Yo he conocido personas, ¿ok?, que dicen que yo estoy equivocado y nunca han leído la Biblia. Nunca han leído, nunca la abren, nunca leen, no tienen conocimiento. Y tú oyes cada cosa. Estoy diciendo, no lo puedo creer. Entonces, mis hermanos, espero que esto les haya servido de bendición en su vida. Sin estas cosas que hablamos hoy es imposible irse y recibir de Dios esa entrada eterna que tenemos para ir a los cielos. Mis hermanos, no se puede. Vamos a cerrar con, yo quiero más, sí, con perfume. Y vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle al Señor que ese espíritu, que el Espíritu de Dios que hemos recibido aquí, que es otra bendición, ese espíritu de Dios verdadero para acercarnos a Él lo aprovechemos bien. Que Dios instale en nosotros un profundo deseo y necesidad de Dios, de querer cada día más de Él. De que Dios despierte en nosotros, que no dormamos, sino que estamos despiertos, que seamos sensatos a entender lo que Dios quiere de nosotros. Y que yo pueda ver que yo estoy siendo o en camino a una salvación, a los cielos, y no en una condenación, y me engaña a mí mismo de estar yendo a condenación, pero con mis hechos, con mi boca, con mi pensamiento, voy derechito al infierno. ¿Ok? Cuando somos o decimos que somos cristianos, no tenemos un salvaconducto expedido por Dios para pecar como querramos y no ser castigados. No existe eso, ¿ok? Así que misericordia. Y aquí es donde entramos pidiéndole a Dios, clamándole a Dios que tenga misericordia de nosotros. No somos perfectos, no somos santos. Aquí no hay uno bueno, no hay, ni yo. No hay uno bueno, no hay uno bueno. Somos hombres. Pero mientras que tú vayas delante de los pies de Cristo pidiéndole y clamándole misericordia y tú seas misericordioso con los otros y tú seas humilde de corazón, créeme que Dios va a cubrir tu vida. Créeme que Dios va a estar asociado en tu corazón junto con el Espíritu Santo para llenarte, para que esa sensibilidad contra el mal, contra el pecado y con lo que hace injusticia esté en tu vida y no seas ni te unes nunca con eso. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por haber terminado, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos, los que hoy no están aquí, Señor. Los que por alguna razón, Dios, no han tenido o la revelación, o el deseo, o el estímulo, Señor, a venir a aprender de tu palabra, a ser instruidos por tu Espíritu, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, que para la próxima enseñanza, Padre, cada uno de nosotros, Señor, seamos testigos del bien que resulta el conocimiento de tu palabra, de ponerlo en práctica, Señor, de saber más de ti, que haya una profunda hambre y sed de conocerte más y más, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Dios, sabemos y entendemos, Señor, que somos pecadores, que cada día fallamos para contigo, que no hay perfección en nosotros, Señor,
que hemos fallado una y otra vez. Y que como pueblo, como cuerpo tuyo, Señor, te pedimos perdón, Dios. Te pedimos perdón, Señor, si hemos juzgado, si hemos hecho lo malo, Dios. Danos la sensibilidad para arrepentimiento, Dios. Límpianos. Sana tu pueblo, Dios. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a alabarlo, mi hermano.